Hola, ¿qué tal familia de BigFinances.com? Andrés Trader con ustedes y el día de hoy traemos nuestro tercer episodio de lo que va a ser la sección de formación. De ahora en adelante pudiéramos decir que estamos dentro de un curso introductorio de análisis técnico para aquellas personas que tengan interés en empezar en este mundo del trading, así como también aquellas personas que quizá ya tengan algún tiempo pero quieran reafirmar ciertos conceptos. Vamos a ir avanzando de menos a más. Hoy vamos a hablar sobre las tendencias, vamos a estar hablando sobre la estructura de mercado y vamos a estar hablando cuál es el mejor momento para entrar al mercado y en qué dirección queremos entrar según la tendencia, según la estructura del mercado. Vamos allá. Lo primero que debemos saber es que la mayoría de nosotros cuando compra un activo, lo primero que queremos es comprar en la parte de abajo y que el precio suba en línea recta y prácticamente nos dé una ganancia lo más pronto posible. Sin embargo, no todas las tendencias se mueven así. La mayoría de tendencias se mueven. En este caso vamos a hablar primeramente de una tendencia alcista. La mayoría de tendencias se mueven por un máximo, un mínimo y en ese particular, una vez el precio rompa el máximo anterior, tenemos nuestro máximo más alto que el anterior. Desde ese punto ya pudiéramos decir que el precio me ha formado mi primer módulo mínimo de tendencia. Eso es lo primero que yo necesito para que se dé inicio a una nueva tendencia, tener mi primer módulo mínimo de tendencia. ¿Cuándo se confirma? Cuando tengo un máximo, un mínimo y el precio rompe el máximo anterior, automáticamente tengo mi primer módulo mínimo de tendencia. Luego, ¿qué sigue? Una vez el precio me hace un máximo más alto, o lo que en inglés se denomina como un higher high, luego el precio corrige un poco. Sin embargo, la corrección, el precio está por encima del mínimo anterior, diríamos que es un higher low o un máximo, un mínimo más alto, corrijo. Entonces, desde ese punto, el precio me continúa haciendo esta secuencia de máximos más altos y mínimos más altos. Ya pudiéramos decir que estamos dentro de una tendencia alcista. Lo primero es módulo mínimo de tendencia, lo segundo es la confirmación de un mínimo más alto que el anterior y lo siguiente es la ruptura del máximo para dar continuidad al movimiento. Ese pudiera ser las características principales de una tendencia. Ahora hablemos un poco de cuáles son los diferentes tipos de tendencia. Tenemos tendencias, digamos, las pudiéramos llamar que son relativamente sanas, normales. ¿En qué sentido, Andrés? ¿Por qué sanas? Digamos que nosotros vemos en este gráfico cómo el precio nos ha hecho retrocesos, un nuevo máximo, un nuevo retroceso y prácticamente ese retroceso lo pudiéramos medir a través de una trendline como lo explicamos en el capítulo 2. Punto A, punto B, sobreextiendo y veo que digamos ya me da una marcación al punto C si sobreextiendo la línea. Pero más allá de que estoy marcando una línea de tendencia para proyectar movimientos, estoy notando cómo el precio me está haciendo correcciones que son relativamente sanas porque no superan, por ejemplo, entre un 50 y un 61% del movimiento total. ¿Esto qué quiere decir, Andrés? Bueno, muchas veces muchos traders utilizan, digamos, lo que es los retrocesos de Fibonacci para medir qué tan largo ha sido el retroceso respectivo. Sin embargo, vamos a mirar, por ejemplo, en este caso, el retroceso no supera el 61%. Entonces estamos ante la presencia de un retroceso bastante natural, bastante normal en los mercados financieros. Ahora bien, ¿cómo sabemos que esto es una tendencia alcista? Podemos marcar muy sencillo, desde el punto más bajo hasta el punto más alto y claramente vemos que tenemos una línea alcista. Ahora, vamos a tener momentos donde la tendencia nos va a dar incluso retrocesos profundos que pueden llegar a superar ese 60% de Fibonacci o digamos ese 60% del movimiento mayor y aún así el movimiento se mantiene alcista. Veamos que si nosotros medimos de qué tamaño es el retroceso, hay algunos que superan hasta el 80-78% de retroceso. Pero ¿cómo sé que la tendencia es alcista? Si yo marco desde el punto más bajo hasta el punto más alto, claramente veo un movimiento alcista, por lo que esos son tendencias donde vamos a ver retrocesos más profundos. Y por último, vamos a ver movimientos como este que estamos viendo en, digamos, en nuestro último movimiento de tendencia, que son tendencias aceleradas. ¿Qué es una tendencia acelerada? Cuando el precio hace un impulso,
luego el retroceso es muy nulo, luego un nuevo impulso, retroceso prácticamente en la zona muy nulo y así sucesivamente se mantiene el precio. Generalmente cuando la tendencia se acelera mucho de esa forma, es síntoma de que hay una demanda excesiva del precio, y cuando vemos momentos de alta verticalidad, ¿qué quiere decir eso? Que prácticamente los retrocesos son muy nulos y el precio se acelera mucho más. En ocasiones esa aceleración puede ser el posible inicio de un cambio en la tendencia, pero hoy vamos a hablar primero sobre la estructura de mercado, sobre las tendencias, y luego vamos a explicar un poco cuándo se puede decir que una tendencia ha cambiado. Luego de tener clara la clasificación, tendencias sanas, tendencias con retrocesos profundos y tendencias aceleradas, vamos a enfocarnos en una de ellas para hablar de la estructura de mercado. En esta tendencia en lo particular, como bien decíamos al principio, podemos ver máximos o una secuencia de altos más altos y bajos más altos también. Notamos que si marcamos una línea de tendencia, lo normal, en ocasiones, esto no es siempre, no quiere decir que si el precio hizo esto, entonces no, ya es una tendencia que está incorrecta, no, pero muchas veces nuestras líneas de tendencia, como su nombre lo indica, nos permiten medir hasta qué punto pudiéramos esperar las siguientes correcciones. Hay algunas teorías que nos dicen que el precio, una vez rompe la línea de tendencia, hace un throwback y nos da una continuidad, ya eso es el momento ideal para nosotros decir que la tendencia se rompió y que ya nos vamos para abajo, porque esto es un concepto básico de action price o de acción del precio. Realmente, permítanme decirles que en el trading nadie tiene la razón absoluta. Hay diferentes corrientes, diferentes formas de ver el precio, diferentes maneras de interpretarlo, y siempre vamos a ser muy respetuosos respecto de los que piensen ciertos analistas, ciertos teóricos, pero vamos a hablar desde nuestra perspectiva, por lo menos acá en Big Finanzas. Lo primero que hay que saber es que es un error considerar que la tendencia ya se rompió por el hecho de que se nos rompe, valga la redundancia, una línea de tendencia. ¿Esto a qué se debe, Andrés? Porque cuando nosotros se nos forma nuestro primer módulo mínimo de tendencia, que es justamente este de acá, ya saben que recapitulamos: impulso, retroceso, nuevo impulso, ruptura del máximo anterior. Entonces tengo un máximo, un mínimo, una ruptura que me da un nuevo máximo. Ahí tengo mi primer módulo mínimo de tendencia. Una vez se rompe el máximo, entonces le da nacimiento a justamente un señor que lo vamos a llamar punto de control, PDC o punto de control, ¿sí? Más que un señor, pues realmente es un concepto de estructura de mercado y tiene que ver con el momento en que el precio justamente nos hace un movimiento alcista. Desde acá hay que recordar que este punto de control se forma por un aumento de la demanda en esos niveles. Recuerden que en clases anteriores o en algunos de los videos anteriores habíamos dicho que no es que en una zona haya más compradores que vendedores. Eso es un error conceptual que tienen algunos traders o analistas. Realmente aumenta la presión de la demanda, y en estos momentos, cuando se forman picos como estos, rompe el máximo, se confirma que en este nivel hubo una demanda importante y se le va a llamar punto de control. ¿En qué momento este punto deja ser el punto de control? En el momento en que tengamos la ruptura de un nuevo máximo. Ok, veamos que hasta aquí el precio me da una ruptura, un nuevo máximo, por lo que el máximo que sigue va a ser este, ¿sí? Sin embargo, mientras se está formando no lo sabemos, y este punto de control le pasa ahora el control, valga la redundancia, o digamos, permítanme el ejemplo, le pasa ahora el poder, llamémoslo así, al siguiente nivel o a siguiente zona de demanda, que es el mínimo más alto que el anterior, luego de confirmado la ruptura de máximos. Repito, en este punto máximo vimos una ruptura, justamente en este nivel estamos viendo una ruptura dando continuidad al precio, por lo que este nivel, este mínimo, se confirma como un punto de control. Vemos que el precio en este punto aquí justamente me hace la ruptura del siguiente máximo, por lo que ahora el siguiente punto de control es este señor que está acá. ¿Ok? Entonces,
Por el solo hecho que la línea de tendencia se rompa, sí es una señal importante de que el precio puede llegar a tener una corrección, pero no quiere decir que automáticamente ya la tendencia cambió. ¿Cuándo va a cambiar la tendencia, Andrés? Cuando el precio nos rompa el punto de control, si es posible, ojalá, pero no sea mucho pedir, pero que nos haga un retest o un retesteo o un pullback a la zona anterior donde fue el punto de control para dar continuidad a un movimiento. En ese instante nosotros vamos a decir, ya no vamos a buscar más largos o movimientos alcistas, lo que podemos esperar son cortos hasta que se rompa ese punto de control. Sin embargo, hasta no ser roto el nivel, nosotros podemos esperar que el precio nos dé una continuidad de la tendencia al alza, tal como venía el precio. Y a medida que nos vaya haciendo la confirmación de nuevos máximos, entonces pudiéramos decir que estamos ante la presencia de nuevos puntos de control. Teniendo claro ese concepto, vamos ahora sí a hablar de la estructura de mercado y nos vamos directamente al gráfico. ¿Qué es la estructura de mercado? Muy sencillo. Cuando nosotros identificamos una tendencia, ya sea una tendencia sana o con correcciones sanas, una tendencia con correcciones profundas o una tendencia con acelerada, como lo veíamos al principio, vamos a identificar cuáles son los movimientos que dan una mayor extensión. ¿Qué quiere decir eso, Andrés? Miremos, por ejemplo, qué movimiento está más largo, llamémoslo así, el alcista o bajista cuando nosotros analizamos este gráfico. Claramente los movimientos alcistas son los que me están marcando una mayor extensión o un mayor desarrollo. Una vez identificado eso, entonces yo tengo claro que lo ideal sería esperar que se confirme un retroceso para poder buscar entrar a favor de la tendencia. Como dice un dicho muy común en el trading, la tendencia es tu amiga. Entonces lo ideal sería esperar que se vayan confirmando los retrocesos para después de allí entonces empezar a buscar continuidad del movimiento al alza o a la baja según sea el movimiento que nosotros podemos esperar. Hay momentos donde nosotros nos encontramos acá y podemos ver el movimiento claramente con lo que vemos en el gráfico anterior. Si solo utilizáramos estructura de mercado, vemos este movimiento alcista y este pequeño movimiento bajista, pues tendríamos que ver un poco más de confluencias, un poco más hacia atrás del gráfico, pero solamente con este movimiento yo tengo claro que los impulsos alcistas son los que están dando movimientos más extendidos. Entonces, ¿qué me dice la estructura de mercado? Lo más ideal es colocarse a favor de los impulsos, salir cuando el precio va a dar retrocesos o, por qué no, esperar que el precio dé retroceso para posicionarme nuevamente e ir a favor de los movimientos siempre impulsivos. Lo mismo cuando tengo una tendencia bajista, me incorporo en los impulsos, en los retrocesos alcistas, evito tomarlos y trato de incorporarme nuevamente en los impulsos bajistas. Evito tomar los retrocesos alcistas y trato de incorporarme en los retrocesos bajistas. Esto es lo que nosotros llamamos estructura de mercado. Vamos ahora sí a ver el gráfico. ¿Quieres ver la segunda parte de este video? No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a cada uno de nuestros videos y buscar en la sección de formación de bigfinances.com la segunda parte. Un abrazo.